Bienvenidos a otro episodio de Vida Reformada. Como siempre, nuestra misión es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas convierten nuestras vidas. Continuamos nuestra serie de doctrinas esenciales, 99 doctrinas esenciales. Hoy vamos a estar cubriendo lo que es la creación y cómo la creación es revelada en las Escrituras. Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. 99 doctrinas esenciales, eso es lo que estamos cubriendo, y vamos a empezar como la Biblia revela la creación de la nada. Esta es la doctrina de la creación. Y cuando la Biblia nos dice que Dios creó todo de la nada, quiere decir que todo lo invisible o lo visible lo creó de la nada. Esto a veces se expresa en una frase que se llama creación ex nihilo. Y esto significa que antes de que Dios creara algo, nada más existía. Es la creación de la nada. Nada existía excepto Él mismo. Solo Dios es eterno. Cada cosa creada tiene un principio. Por lo tanto, el Dios eterno gobierna sobre todo lo creado, sobre toda su creación, y solo Él es digno de toda adoración. Obviamente, negar esto tiene muchas implicaciones en la soberanía de Él y también su providencia en la creación. Pero debido a que Dios creó de la nada, la creación tiene significado y propósito y nos señala al Creador. Eso lo vimos en los episodios anteriores, donde hablé de la revelación general, como las montañas, el cielo, las aves. Todo lo creado señala a un Creador. Ahora, en esta misma creación vemos que hay un tipo de bondad. Y en Génesis 1, en el 1:31, Dios afirma que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Dios afirma repetitivamente que toda su creación era buena. Incluso decía muy buena, según el juicio de Dios, porque Él la creó con un propósito que obviamente cumplió al reflejar y mostrar el buen carácter de Él mismo en su creación. El pecado y el mal no debería ser visto como del Creador, el carácter de Él. Por lo tanto, el pecado no puede ser visto como creado por Dios. Una de las cosas más difíciles de entender, porque si todo obra para bien, no solamente el bien obra para bien, pero también el mal obra para bien para aquellos que confían en el Señor. Sino que este mal que ocurrió en la tierra, obviamente lo que creó fue una corrupción de ella misma. Y aunque la creación ha sido dañada y distorsionada como resultado del pecado, sigue siendo buena en las manos de Dios y sirve sus propósitos de proclamar su gloria en el mundo. El pueblo de Dios debe afirmar y buscar preservar la bondad de la creación de Dios. Eso lo dice en Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Debemos de ser buenos administradores de la creación. De la misma manera, esta creación o lo creado revela la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es su obra manifiesta, la manera en que representa su carácter perfecto a través de su actividad. También se refiere a su excelente reputación
y se da como una de las razones por la cual debemos alabar su nombre. Otro sentido de la palabra es la belleza inherente de Dios, el resplandor y la belleza incomparable de su ser, mientras que muestra sus propios atributos y características de todo lo que se ve. Ahora, las escrituras hablan de la humanidad habiendo pecado y quedándose corto de esta gloria de Dios. Eso lo vemos en Romanos 3:23. Pablo dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, porque hemos rechazado el propósito para la cual Dios nos creó. ¿Y cuál es ese propósito? Glorificarlo a Él. Ahora, obviamente, la creación, también nosotros somos parte de esta creación. Y en la Biblia muestra que Dios le dio la imagen, o que somos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios en la humanidad se entiende como el reflejo de los atributos de Dios en nuestras naturalezas, acciones y capacidades relacionales. Nosotros somos creados y relacionamos los unos con los otros. Nosotros también somos inventores o creadores. Vemos la tecnología, cómo está todo, cómo ha avanzado todo, porque el hombre tiene ese atributo de creador. Ahora, de la misma manera, Jesús, vemos que Él es la imagen de Dios. Él fue la imagen de Dios aquí en la tierra. Y Él reflejó perfectamente los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque cumple con la voluntad de Dios y disfruta de una relación perfecta con el Padre. La Biblia continúa hablando de la imagen de Dios en la humanidad, incluso después de nuestra caída en el pecado, aunque nuestra capacidad para reflejar correctamente a Dios ha sido dañada. A pesar de la caída del hombre, que esto lo vamos a estar viendo en el próximo episodio, lo que es la caída del hombre, después de esta caída en pecado, nuestra capacidad de reflejar correctamente a Dios fue dañada, pero no dejamos de ser creados a su imagen. Ahora, el humano obviamente fue distinto a todos los animales. Dios creó todo con el hablar ex nihilo, de la nada. Él dijo las montañas, Él dijo los mares, creó los animales, todo. Pero cuando vino al ser humano, fuimos creados en su imagen, pero también fuimos creados por Él. Hay una diferente acción. Él usó sus manos para crearnos. Ahora, este Dios que nos creó, un Dios excelente, grandioso, lleno de gracia y maravillas, Él tiene un plan de acción para los humanos. Y el plan de Dios y la acción humana van de la mano. La soberanía de Dios sobre toda la vida abarca las acciones libres de los seres humanos. Esto es lo que nos dicen Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalecerá el consejo del Señor. De manera que no podemos comprender quizás completamente el plan del Señor, avanza a través de las decisiones de los seres humanos como agentes morales. Incluso las acciones pecaminosas elegidas libremente se integran en el plan general de Dios, como en el caso de la crucifixión de Jesús, un evento tanto planeado por Dios a través de su presencia como llevado a cabo por las decisiones malvadas de los seres humanos. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice:
El temor del Señor conduce a la vida. Para dormir satisfecho, a se entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de los impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para el bien del que le aman. Confiamos en su promesa de cumplir su plan, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias actuales. ¿Cómo podemos resumir esto? Vemos en la historia de José cómo sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Luego de esa esclavitud, el faraón lo puso como su mano derecha. Y en Génesis 50, 22 creo que es. Déjame buscarlo aquí rápido. Génesis 50, versículo 22. Dice: vosotros pensáis de hacerme mal. Esto es José hablándole a sus hermanos. Pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que los hermanos de José intentaron o hicieron para mal, Dios lo hizo para bien. No hay manera de que el ser humano, que es finito y no es infinito, pueda frustrar los planes de Dios o la providencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué se refiere a la providencia de Dios? Y esto se refiere a un continuo trabajo e involucramiento de Dios en su creación. Dios está activo en la vida de todo el mundo, de diferentes maneras, cumpliendo sus propósitos. Esto incluye en varios grados la preservación del orden creado, su gobierno y su cuidado por su pueblo. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas pertenecen. También vemos en Hebreos 1:3 que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, Cristo Jesús, exacta naturaleza de Dios. Y ahí es donde dice esto, donde sostiene. Todas las cosas Él las sostiene por la palabra de su poder. Los cristianos creen que el mundo e incluso el cosmos mismo depende de Dios, incapaz de existir aparte de Él. Nosotros los cristianos también creemos en la intervención personal y directa de Dios en el mundo, en oposición a un enfoque de no interferencia en la creación que afecta no solo el orden natural, sino también a los individuos y eventos dentro de la historia humana. Cristo intervino en la historia. La creación, la caída, la redención, todo esto se llama la historia redentiva. Todo esto pasó en nuestra historia. Son actos históricos. Cristo Jesús vino en un contexto,
Él vino a una ciudad, a un pueblo donde habían costumbres, tradiciones. Él se encarnó. Ese es el ministerio de la encarnación. Él viene encarnado en naturaleza divina a vivir una vida como tú y yo vivimos en un contexto históricamente. Eso es la providencia de Dios. Él tiene el control de todo. Ahora, ¿cómo funciona la oración y la providencia? Ya si vamos a orar, ¿cómo pedirle a un Dios que lo sabe todo, que sabe lo que necesita y como quiera nos llama a orar? Si Dios está en control de todo, ¿verdad? Y ya Él conoce el futuro, ¿por qué orar? La Biblia enseña que aunque Dios tiene un plan para este mundo que promete cumplir, la oración es frecuentemente el medio que Dios usa para llevar a veces a cabo sus propósitos divinos. Aunque Dios conoce el resultado final y los medios que conducen a ese resultado final, como quiera se llevarán a cabo a través de su providencia. En este sentido, es verdad que Dios, a través de las oraciones de sus santos y su providencia, hacen diferentes cosas. Ahora, lo que también es verdad es que Dios usa la oración para cambiar nuestros corazones, para que nuestra voluntad se conforme a la suya. Por eso Él dice, y cuando oréis, en Mateo 6:6, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Santiago 5:16 dice, y cuando oré, Santiago 5:16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración y la providencia de Dios van mano a mano. La oración nos conforma a su voluntad y su providencia obviamente es todo lo que Él provee para el creyente. Ahora, vamos a ver el problema del mal. Y este es uno bien interesante. Porque muchos ateos han argumentado que si Dios es todopoderoso, todo amoroso y lo sabe todo, entonces el mal no existiría en el mundo, tal como lo conocen los humanos hoy. Pero porque el mal existe en el mundo, Dios no debe existir. O si Él existe, entonces no es bueno o todopoderoso. A pesar de su retórica poderosa, apelar al mal como un argumento contra Dios falla. ¿Sabes por qué? Primero, porque la indignación por las cosas malas en este mundo presupone un estándar moral bueno. Que no existe aparte de Dios. Si tú estás diciendo que el sufrimiento es malo y si hubiera un Dios no hubiera sufrimiento, eso quiere decir que de alguna manera tú presupones que hay algo bueno. Y no existe nada bueno aparte de Dios. Y segundo, porque Dios podría tener una buena razón, aunque desconocida para todos nosotros, para permitir que el mal y el sufrimiento continúe por tiempo, dado lo que sabemos sobre el carácter de Dios y los propósitos de Dios.
los cristianos podemos estar seguros de que incluso en medio del mal, Dios está obrando todas las cosas para bien. Eso es lo que nos dice Romanos 8:27. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Y esto es algo que pasa muchas veces en conversaciones, que queremos decir esto es malo, esto es bueno, sin creer en un Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaste a una conclusión objetiva de que matar es malo, de que robar es malo, de que amar a tu prójimo es bueno? ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? Si tú apelas a la conciencia, ¿qué pasa si en otro país hay gente con otro diferente tipo de conciencia donde piensan que robar y matar está bien? O si dices un grupo, un consenso de personas, todos están en acuerdo de que robar es malo, por ende robar es malo. Ahora estás presuponiendo lo mismo. Si vamos a otro lugar del planeta y ese lugar la gente ha estado de acuerdo en que robar es bueno y matar es bueno, entonces por ende tiene que ser bueno. No. Tú no puedes llegar a una conclusión objetiva o tener certeza de una verdad aparte de Dios. Y eso es lo que estamos hablando cuando en Romanos 2 dice que la gente está presionando la verdad con injusticia. Porque lo que se ve de Dios está revelado. El problema del mal no es que no exista un Dios. Es que el Dios que existe creó todo bueno. Pero el hombre cayó. Y a pesar de esa caída, como quiera, Él mostró gracia. Ahora, los milagros. Esto es una muy buena, que lo más seguro me ponga en problemas. Un milagro es un evento en cual Dios hace una excepción al orden natural de las cosas o sobrepasa las leyes naturales con el propósito de demostrar su gloria o validar su mensaje. Los milagros están registrados a lo largo de las Escrituras. Señales, maravillas milagrosas a menudo eran evidentes cuando un profeta o un apóstol estaba comunicando el mensaje de Dios al pueblo. ¿Por qué creemos que Dios es todopoderoso y está personalmente involucrado en este mundo? Creemos que Él puede hacer milagros. Y aquí es donde quizá hay un debate grande entre lo que es una persona cesacionista y lo que es una persona continuista o continualista, una de las dos. El cesacionista piensa que los milagros cesaron, los dones de los milagros cesaron, como el hablar en lengua, la profecía. Y los continuistas piensan que esto todavía continúa. Este episodio no es para debatir eso. Si tú quieres saber mi posición, yo estoy muy claro y mis convicciones son que han cesado. Los profetas, el don de sanidades ha cesado. Mis convicciones son esas. Tengo hermanos que tienen diferentes convicciones. No creo que es algo que nos divida, porque es secundario. También estoy claro de que hay un movimiento carismático que es muy peligroso cuando se trata de los dones, de lenguas y de milagros, que hay que tener mucho cuidado con estas personas. Ahora, cuando hablamos de ángeles,
hasta ahí ese tema de los... Quizás haga un episodio nada más por mis razones por la cual soy un cesacionista. Y tendré pasajes bíblicos, algunos argumentos, pero quiero que sepan que pienso que no es un esencial de la fe. A pesar de que hay mucho abuso dentro de ella y hay que llamarlos a rendir cuentas por el mal manejo de las escrituras, pienso también que tengo muchos hermanos que son fieles a Dios y que son continuistas. Ahora, ángeles, aquí estamos terminando. Ahora vamos a tocar ángeles y demonios y esto es nuestro episodio hasta hoy. Ángeles, además de la creación de la humanidad y de los animales, la Biblia también tiene claro de que hay otros seres que Dios creó. Los ángeles, que también son referidos en la Escritura como espíritus, principados y potestades. Ahora, en los idiomas originales de la Biblia, la palabra ángel lleva el significado de un mensajero, lo que indica uno de sus principales motivos de la existencia, llevar mensaje. En el Antiguo Testamento vemos repetitivamente como dice el ángel del Señor se les presentó. O el ángel Gabriel, también otro de los ángeles que es mencionado en las Escrituras. Los ángeles llevan a cabo una serie de funciones a lo largo de las Escrituras. Pero dar gloria a Dios, llevar a cabo los planes y propósitos de Dios y obviamente recordar a la humanidad de que el mundo invisible es real. Eso lo vemos cuando Pablo le dice a la gente que nuestra batalla no es contra principados ni potestades, es contra carne ni sangre, sino principados y potestades. Tiene que haber un mundo espiritual, porque Dios mismo se revela como espíritu. Ahora, cuando se trata de los demonios, esto es otra cosa que es bien interesante. Obviamente los demonios eran seres angelicales. La Biblia dice que pecaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de Él. Y vemos, por ejemplo, en Job 1:6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. También en Zacarías 3:1 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. También vemos en el Nuevo Testamento este mismo tren de pensamiento. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los demonios se oponen a Dios y buscan destruir su obra, como se ve en la descripción de Satanás, el jefe de los demonios, que busca robar, matar y destruir. Y aunque los demonios tienen poder, están limitados por el control de Dios y solo pueden actuar dentro de los límites de lo que Dios le permita. Al fin, todos los demonios serán arrojados al lago de fuego por el cual fueron creados originalmente. Y aquí hay algo bien importante que tenemos que tomar en consideración. El libro de Job habla claramente de cómo Satanás estaba zarandeando a Job y cómo Dios le permitió hacer lo que él hizo. Y por eso es que yo creo fielmente en la providencia de Dios y que todo obra para el bien del creyente y que principados y potestades, todo puede ser utilizado a fin de tener la gloria de Dios, a fin de que el propósito divino de Dios sea cumplido. Creo también que un creyente que está el Espíritu Santo morando en él no puede ser poseído por demonios. Es imposible. El Espíritu de Dios sobrepasa todo poder, todo principal y toda potestad.
Gracias por sintonizarnos una vez más. Este es tu podcast Vida Reformada. Como termino todo episodio, te invito a que seas parte de esto. Escríbeme si tienes algún tema que te gustaría discutir en hermandad. Eres más que bienvenido. Puedes buscarme en Facebook, Instagram, o escribirme un correo electrónico. El correo electrónico es vidareformada1@gmail.com. Me puedes buscar aquí en las plataformas de Facebook o Instagram. Escríbeme. Quiero orar por ti, quiero ser de servicio a ti, pero también quiero que seas parte de esto. Estamos teniendo, como creyentes, un problema bien grande. Y hablaba con varias personas donde estábamos en desacuerdos teológicos. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un desacuerdo teológico con otra persona y uno lo habla y lo discute, el hierro está afilando el hierro. Entonces hemos creado una cultura dentro del cristianismo que yo estoy bien, tú estás mal y por eso te corto y no quiero hablarte. O me siento ofendido porque tu manera de pensar teológica es diferente a la mía. Y lamentablemente eso se llama ignorancia, inmadurez. Yo entiendo mis posiciones doctrinales, la cual estoy fomentado en ellas y por eso no tengo ningún temor de compartir pensamientos con otras personas de otras denominaciones o de otras personas que sostengan diferentes posiciones teológicas que yo. Como te dije, tengo muchos hermanos continuistas. Trabajo en una escuela cristiana donde todo el mundo tiene posiciones teológicas diferentes. Para mí es una belleza tener esa hermandad, hablar con diferentes hermanos de diferentes posiciones y no ser ofendido ni ofender a nadie. Si eres un hermano en la fe y tienes diferentes posiciones teológicas o doctrinales, como le quieras llamar, no te ofendas cuando personas compartan sus posiciones. Si tú estás en desacuerdo, está bien. Tú tienes el derecho de estar en desacuerdo. Porque tú te sentaste, leíste tu escritura, tienes un modo hermenéutico diferente al mío. Pero yo puedo estar seguro que en lo esencial, el evangelio de nuestra salvación, estamos en acuerdo. Por eso, hago un llamado a estas personas que se sientan ofendidos cuando yo comparto algunas de mis posiciones teológicas. Nunca lo hago con el interés de desafiar o con el interés de ofender, sino lo que quiero crear es conversaciones. Vamos a hablar. Por eso te invito. Un debate teológico, una conversación teológica. Pero vamos a dejar esa cultura de yo estoy bien, tú estás mal, porque tú piensas así. No. Es importante que todo creyente sepa lo que cree, por qué lo cree, cómo llegó a la conclusión de creer esto y cómo, sobre todo, compartirlo. Lo más que a mí me hiere mi corazón es que no representen bien lo que yo creo. Cuando yo tengo una posición teológica diferente a la de otra persona, yo me quiero dar la tarea de entender por qué esa persona cree de esa manera. Yo quiero darme la tarea de estudiar y ver los puntos como esta persona los ve. Porque yo, cuando hable de otra posición teológica que no es la mía, yo quiero representarla correctamente. Porque eso hace a una persona fiel al estudio de las Escrituras. Saber qué tú crees, por qué lo crees, cómo llegaste a esa conclusión y cómo compartes tus doctrinas
y posiciones teológicas. Esto de 99 doctrinas esenciales es un buen comienzo para un nuevo creyente, para que vea muchas de las cosas de cómo Dios se revela en las Escrituras, para que vea cómo Dios se ha manifestado a través de la historia. Eso se le llama el histórico redentivo o la historia redentiva de Cristo Jesús. Muchas de estas cosas son principales, pero a la vez son sencillas de entender. Por eso quiero darte las gracias por sintonizar y quiero que sepas que esa siempre será la misión de Vida Reformada. Vida Reformada fue creada porque muchas de mis posiciones doctrinales cambiaron. Porque se me hacía antes más fácil sentarme y creer todo lo que dijeran desde el púlpito, en vez de poner de mi parte, sentarme, leer las Escrituras y discernir todo a base de su palabra, no por tradición y no porque una persona lo diga, sino por las Escrituras. Por eso te invito a que seas parte de nosotros. Vamos a hablar, vamos a afilarnos los unos a los otros de manera respetuosa y en amor. Gracias por sintonizarnos una vez más. Vida Reformada fue creada con el propósito de escudriñar las Escrituras, de navegarlas, de estudiarlas y que ellas cambien nuestros corazones. Hasta la próxima. El sexto día. Dios afirma repetitivo, a pesar de su sangre, sino principados y potestades. Quiero orar por ti, quiero ser de servicio a ti, pero también quiero que seas parte de esto. Estamos teniendo, como creyentes, un problema bien grande. Y hablaba con varias personas donde estábamos en desacuerdos teológicos. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un desacuerdo